Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. No se podía activar. Ahora sí. A ver, buenas noches con todos. Muchas gracias al Círculo del Colegio de Abogados por hacerme la invitación para poder participar en este curso. Eh, Voy a empezar compartiendo la presentación. Ya. Sí se ve la pantalla, ¿correcto? Si se logra apreciar, doctor Orlando. Correcto. Buenas noches con todos. Hoy vamos a tratar el tema, ya nos han presentado, en este caso hoy vamos a tratar el tema sobre el marco institucional para la gestión pesquera. Este tema efectivamente es muy importante para poder conocer cuáles son las instituciones más importantes, como también poder conocer cuáles son las competencias que tienen, en este caso, las entidades del Estado para poder regular, fiscalizar la actividad pesquera. Cuando nosotros nos referimos a actividad pesquera, nos referimos no solamente a la actividad de extracción de la como tal, sino también nos referimos, pues, no efectivamente a la actividad de acuicultura, que si bien es cierto, tiene una regulación especial, pero tiene sobre la base, pues, no efectivamente en la Ley General de Pesca. Como punto de partida, hoy vamos a poder estudiar cuáles son las competencias y por qué es muy importante hacer la delimitación de las competencias, porque en la práctica muchas veces ocurre, en este caso, un sinnúmero de controversias para poder delimitar. Si bien es cierto la fecha, un poco ya está más claro las competencias que tiene el Ministerio de Producción, los gobiernos regionales, pero anteriormente había un conflicto donde muchas veces los gobiernos regionales sí rogaban competencias que no tenían, al igual el Ministerio de Producción no quería transferir la competencia dispersas. En relación a la competencia, lo primero que debemos tener en consideración que cuando hablamos de competencias administrativas, básicamente hablamos de una potestad o atribución que se le asigna a una institución estatal por norma expresa para que se encargue de una función administrativa. Recordemos que efectivamente las competencias únicamente se asignan por ley expresa. La ley efectivamente tiene que establecer cuál es el marco y el límite para que una entidad pueda ejercer la competencia como tal. Porque si efectivamente esa entidad se irroga competencia que no tiene, todo acto que emita es nulo. En esa línea, básicamente cuando se otorga una competencia a una entidad administrativa, esta entidad puede adoptar o generar una decisión de determinada actuación administrativa que puede efectivamente otorgar un derecho, puede extinguir un derecho, puede modificar la situación jurídica de un derecho, entre otros, efectivamente, situaciones. La competencia en sede administrativa está definida, pues, no para poder determinar tanto por materia, para poder ver efectivamente qué se le va a asignar, por ejemplo, al Ministerio de Producción, qué se le va a asignar a Sanipes, qué se le va a asignar a IMARPE, qué se le va a asignar a DICAPI, entre otras instituciones que forman parte, digamos, del sector pesquero. También el territorio. Este es muy importante porque la competencia en materia territorial ha sido uno de los puntos que vamos a conversar más adelante, algunos pronunciamientos que ha tenido que establecer el Tribunal Constitucional sobre ello, y también el grado de jerarquía y la temporalidad. Muchas veces la competencia se puede asignar de forma temporal. Se delega determinadas facultades por un año, 6 meses. Una vez terminando ese tiempo, ya no pueden seguir ejerciendo la competencia, o por el grado jerárquico que dentro de la institución pública o la entidad administrativa, básicamente hay grados y jerarquías para que puedan establecer o emitir determinados actos administrativos. Y esto es crucial
porque efectivamente la ley tiene que determinar estas competencias, estos grados por materia, por territorio, por jerarquía y por temporalidad. Además, también se debe tener en cuenta, y este es algo también crucial, efectivamente, las competencias siempre tienen que ser objetivas. Es decir, la competencia no existe o no debe existir margen de interpretación. Cuando se designa competencias no tiene que existir dudas o vacíos. ¿Por qué esto ya está establecido o se debe establecer expresamente por ley de forma obligatoria? En principio, son improrrogables e irrenunciables, no obstante que la propia ley se puede modificar y se puede ceder competencias. Ahora bien, aquí debemos tener en consideración un dato muy importante, que las competencias administrativas pueden ser de dos formas. Nos referimos a competencias exclusivas, básicamente cuando se dictan determinados lineamientos técnicos, aprobar medidas de ordenamiento pesquero, tipificar infracciones y realizar fiscalización pesquera, por ejemplo, competencia exclusiva en materia de fiscalización en pesca industrial, únicamente lo tiene el Ministerio de Producción. Como también competencias exclusivas en quién debe dictar la norma para poder emitir el ordenamiento pesquero. Pongamos un ejemplo, ¿no? En el supuesto que se quiera ordenar el ordenamiento pesquero, por ejemplo, de algún recurso en específico. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el Ministerio de Producción. Y hay competencias efectivamente compartidas, en este caso, que de acuerdo al Tribunal Constitucional que ha señalado que la regulación de la actividad pesquera es una competencia compartida, ya que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales tienen funciones específicas que deben ser coordinadas. Es decir, en materia pesquera, efectivamente por la propia actividad y por el propio espacio territorial, en este caso, es necesario que se puedan gestionar adecuadamente las competencias para que tanto el Ministerio de Producción, los gobiernos regionales tengan competencias específicas en materia, efectivamente, técnica, en materia de fiscalización, en materia de determinación de responsabilidad administrativa, en materia básicamente de otorgar permisos de pesca, entre otros factores. Entonces, estas competencias compartidas y las competencias exclusivas son claves para poder entender cómo funciona las competencias en materia pesquera. Para ello, vamos a tener en cuenta, efectivamente, si existe alguna, en este caso, contraposición en relación a las competencias hoy por hoy en la actualidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, sobre la competencia compartida que tenemos sobre la fiscalización pesquera artesanal dentro de las 5 millas? Ese es un tema que muchas veces se ha discutido, se ha planteado, por ejemplo, cuando muchos pescadores artesanales son supervisados por el gobierno regional y no por el Ministerio de Producción. Ante ello tenemos efectivamente dos interpretaciones. Una vez, efectivamente, nosotros dando esas dos interpretaciones, vamos a dar alguna opinión personal al respecto. Este es de un punto de vista netamente académico. Primero que tenemos la posición de los gobiernos regionales, en la cual ellos basan su interpretación a la línea pues de la Constitución política, específicamente el artículo 192, cuando señala que los gobiernos regionales son competentes para promover y regular actividades o servicios en materia de pesquería, medio ambiente, conforme a ley, y ejercer las demás actividades inherentes a su función conforme a ley. Es decir, los gobiernos regionales para poder atribuirse esa competencia, primero dicen, la constitución política me establece a mi competencia, efectivamente, para poder regular y promover actividades pesqueras, como también medio ambiente, como también ocurre en tema minero,
entre otros sectores. También es cierto que la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Ley 27867, establece algo bien puntual en relación a la actividad pesquera. Específicamente el artículo 52 señala que la competencia, en este caso los gobiernos regionales, es vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las 5 millas marinas, dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con las disposiciones vigentes. Es que en esa línea, el gobierno regional efectivamente plantea, en este caso, de que ellos tienen la competencia para poder fiscalizar y poder determinar la responsabilidad cuando nos encontramos en actividades pesqueras dentro de las 5 millas. Ahora bien, al respecto a la posición del Ministerio de Producción, y esto ya se ha planteado, pues, no mediante la resolución ministerial 87-2022 sobre el plan anual de la transferencia del sector, aquí señala específicamente que, si bien es cierto, efectivamente se señala el artículo 52 en relación a las competencias que tendrían los gobiernos regionales, lo que señala Produce es que está pendiente la transferencia, en este caso, de la competencia, lo que se establece específicamente en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en pesca, toda vez que esto está a cargo del Ministerio de Producción en su marco de la Rectoría, siendo la que ejerce la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción. Además, además señala efectivamente de que respecto a la transferencia que se plantea hacer en relación al artículo 52 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, es transferible solamente a 11 gobiernos regionales que están Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, así como el Lima Metropolitana. Para Produce, efectivamente, plantea de que al ser el ente rector del sector pesquero, tiene que realizar la transferencia a los gobiernos regionales para que estos puedan tener competencia de fiscalización y sanción posteriormente. En esa línea, la pregunta que cualquier pescador se puede hacer es, ¿quién tiene competencia cuando hablamos de pesquería artesanal? Al respecto, hemos visto en la práctica que muchas veces, en base a ese artículo 52 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en este caso, se ha establecido y se ha iniciado procedimientos sancionadores a pescadores artesanales. También es cierto que el Ministerio de Producción también ha iniciado procedimientos sancionadores en tema de pesca artesanal. La respuesta es que hasta la fecha no tenemos definido la competencia. Lo que consideramos que es una opinión personal es que efectivamente el Ministerio de Producción tiene la competencia en el sector pesca. Y para que los gobiernos regionales realicen la actividad de fiscalización, supervisión y sanción de ser el caso, se ha elaborado el plan de transferencia en el sector. Hasta la fecha, este plan efectivamente todavía no se ha culminado. Por lo tanto, el Ministerio de Producción sigue teniendo puesto la competencia. Y básicamente, básicamente, en este caso, es muy importante porque ya, como vamos a ver más adelante, el Tribunal Constitucional, en este caso se ha pronunciado sobre temas de competencia y cómo así podemos entender si es que existe o no existe alguna competencia compartida. El TC ha resuelto 4 casos cruciales entre el año 2009 y 2010, donde las demandas han sido iniciadas por el Ministerio de Producción contra los gobiernos regionales, específicamente de Tumbes, Ica, Tacna y Moquegua.
El TC, en estas demandas que se iniciaron competenciales, básicamente lo que señaló es que en materia pesquera existe una competencia compartida. También señaló el Tribunal Constitucional que produce debe aprobar la normativa pesquera, y los gobiernos regionales deben encargarse de fiscalizar su cumplimiento de las actividades de pesca artesanal dentro de las primeras 5 millas. Es decir, en este caso, el Tribunal Constitucional indirectamente señala de que el Ministerio de Producción debe aprobar la normativa pesquera para que, efectivamente, para que los gobiernos regionales puedan realizar esta actividad de fiscalización, supervisión y sanción que corresponde. Es más, en el año 2013 se planteó una demanda contra una ordenanza regional, específicamente de Ancash, donde el TC indicó que si bien es cierto, de acuerdo a la ley, la fiscalización pesquera es una competencia compartida que tendrían entre PRODUCE y los gobiernos regionales, a la fecha no se había transferido efectivamente esa competencia. Finalmente, tenemos el caso del año 2020, en la cual también se planteó una demanda contra la Ordenanza Regional de Arequipa. El TC sostuvo que dado que la fiscalización pesquera es una competencia compartida entre PRODUCE y los gobiernos regionales, los GORES deben coordinar la implementación de esta competencia. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene pronunciamientos un poco contradictorios en la línea, pues, no, que en un primer momento plantea que el Ministerio de Producción tiene la competencia y por lo tanto tiene que compartir esa competencia con los gobiernos regionales y que no es suficiente que los gobiernos regionales se basen sobre el artículo 52 de su ley orgánica, pero en otros pronunciamientos dicen que hay competencia compartida, por lo tanto tienen efectivamente que entre ambos instituciones dialogar y efectivamente se pueda, pues no, en este caso, se pueda manejar el tema de una competencia armónica entre ambas instituciones. Lo cierto es que a la fecha tanto los gobiernos regionales como el Ministerio de Producción realizan la supervisión en materia pesquera. Y lo cierto que si efectivamente una sanción, como ya ha ocurrido en algunos supuestos del gobierno regional que te sanciona en el tema de pesquería artesanal, esa sanción a nivel judicial en algunos supuestos se ha declarado nula por el tema de competencia, porque según produce, y es una resolución oficial que ha sido declarada, que ha sido publicada en el Diario del Peruano, existe todavía proceso de transferencia de la competencia en materia de pesca artesanal. Entonces, esto efectivamente es muy importante porque, porque contribuye a poder delimitar y esperamos mediante, en este caso, se pueda culminar en la transferencia de competencia para que pueda existir una fiscalización adecuada, oportuna y se pueda, pues, no contribuir en la sostenibilidad pesquera. Ahora bien, habiendo conocido el tema crucial, en este caso queda la competencia, vamos a poder conversar un poquito cuáles son las entidades estatales competentes en actividades pesqueras. Y esto es muy importante porque en la práctica, para las personas que estamos vinculados al sector pesquero, es crucial poder conocer cuál es el rol, qué básicamente es su competencia y qué es lo que un pescador debe conocer estas instituciones. Lo primero es el Ministerio de Producción. Básicamente este ministerio se encarga, es el ente rector en el sector pesquero, se encarga de promover y gestionar adecuadamente los recursos hidrológicos con la finalidad de que estos sean aprovechables, pero de manera sostenida. Es por eso que efectivamente
ya desde muchos años, por ejemplo, desde el año 2008, 2009 en adelante, se creó la ley de cotas para que algunas especies, por ejemplo, la anchoveta, merluz, entre otros, en este caso, ya exista una cuota para no poder explotar el recurso y el recurso se pueda agotar. Entonces, la función del Ministerio de Producción, aparte que tiene competencia en materia de fiscalización, sanción, como también competencia en materia de el tema de otorgar títulos habilitantes, también tiene la competencia de poder promover el sector pesquero. Si bien es cierto, en los últimos años ha existido bastantes críticas contra la institución debido pues no a la inadecuada gestión en el tema de las temporadas de pesca, que las principales en el país son la pesca de anchoveta, pero este sector, mediante ley, se le ha asignado pues nuestras competencias para que pueda promover y gestionar adecuadamente los recursos hidrológicos. Ahora bien, el Instituto de Mar Peruano en realidad es una institución muy importante porque esta institución se encarga de poder gestionar y realizar investigaciones para poder ver la biomasa y, en este caso, los recursos, primero, no se extingan. Segundo, que los informes de IMARPE son muy cruciales porque ayuda a poder determinar si es que el recurso, en este caso, va a entrar a veda, si que los recursos están sobreexplotados, si que los recursos efectivamente es pasible de otorgar una determinada cantidad de cota por temporada, o si es posible que se establezca que no hay temporada de pesca porque los, los recursos hidrológicos todavía estén en proceso de crecimiento. En realidad, es una institución crucial que, si bien es cierto, también ha sido cuestionada en su momento por varios factores, pero a nivel legal, esa es la función que cumple. En realidad se espera de que esta institución pues mejore en el sentido de los informes técnicos que emite, también mejore en el sentido de que la información que se proporcione pues sea información proporcional y que efectivamente la información que se proporciona al Ministerio de Producción para que pueda emitir las temporadas de pesca, pues sea la información correcta y de esa forma no afectar lo que es la flota pesquera, ¿no? Porque muchas veces con una cota que puedan asignar menor, termina afectando no solamente a las empresas pesqueras, sino también termina afectando a las personas que trabajan, los trabajadores, pescadores que trabajan, pues no en esta actividad. La siguiente institución tenemos DICAPI, que es la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Esta institución es muy importante porque permite la correcta gestión a nivel de capitanías, en este caso marítima. ¿Por qué? Porque su rol es crucial, efectivamente, ayudando y gestionando para que pueda haber un correcto desempeño en la salida y llegada de las embarcaciones cuando van a realizar pesca. Capitanías, en este caso, contribuye a poder advertir, evidenciar, por ejemplo, que una embarcación pesquera que sale a realizar actividad de cala pueda cumplir con todos los documentos previos, cumplir con todos los títulos habilitantes, tener su permiso de pesca, tenga una nominación, tenga efectivamente el SARPE, entre otros factores que se necesita para que sea una actividad pesquera segura y también DICAPI pues no se encarga de poder evaluar qué pasa cuando muchas veces muchas embarcaciones, en este caso, no regresan. Nosotros veíamos en la noticia hace poco que salía que un pescador efectivamente había estado mucho tiempo en el mar. Entonces, DICAPI también contribuye en la gestión a poder ubicar, localizar, pues no, a los pescadores cuando efectivamente pierden la señal y no pueden tener comunicación. OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, es un organismo efectivamente crucial que no tanto entra a tallar cuando hablamos de la extracción del recurso hidrológico como tal, actividad, digamos,
como tal de salir al mar y realizar el tema de la pesca, sino que esta institución básicamente es crucial porque contribuye básicamente, en este caso, de que las plantas de procesamiento, es decir, las plantas industriales en este caso el recurso se puede convertir en harina de pescado, en aceites, conservas, entre otros, cumpla con determinados estándares de calidad ambiental. Uno de ellos efectivamente es que existe un adecuado manejo de los residuos sólidos que se dan pues como consecuencia de haber realizado la actividad de procesamiento. También que puedan contar con un estudio de impacto ambiental o F, la entidad que fiscaliza que estas plantas de procesamiento puedan cumplir con sus obligaciones ambientales, como también en este caso contribuye para que las empresas realicen sus monitoreos de manera adecuada, en este caso de manera adecuada, y no genere un impacto al ambiente. Por otro lado, tenemos las fiscalías especializadas en materia ambiental. En este caso, las fiscalías cumplen un rol muy importante y que incluso a veces ha sido cuestionada porque las acciones que ha realizado pues no han afectado también el sector pesquero. Las fiscalías ambientales son fiscalías que buscan e investigan la comisión de un ilícito penal para poder corroborar si la actividad pesquera, por ejemplo, o si la embarcación pesquera ha cometido algún ilícito, ya sea por parte del patrón, ya sea por parte del propietario de la embarcación, entre otros factores. Las fiscalías, por ejemplo, tienen un papel crucial porque investigan que una embarcación pesquera, por ejemplo, no salga o si ha salido a realizar actividad de pesca, pueda ser configurada como pesca ilegal. Las fiscalías especializadas en esta materia también investigan en el caso si ha realizado la captura de recursos hidrológicos en tallas menores a las permitidas, como por ejemplo es un tema que usualmente a veces ocurre cuando realizamos actividad de pesca de anchoveta. Y también, en este caso, el rol de la fiscalía es, pues, no, que lograr que se determine, pues, una sanción penal por la comisión de estos ilícitos penales. Aquí también entra a tallar las fiscalías especializadas en extinción de dominio, que no es otra cosa cuando efectivamente realizamos actividad pesquera y se comete un ilícito penal o la embarcación pesquera se utiliza para poder cometer un ilícito penal, efectivamente, esa embarcación puede ser extinguida y pasar a propiedad a manos, pues no, efectivamente, del Estado. Que si bien es cierto, esta figura de extinción de dominio es una figura completamente, en este caso, en la práctica se comete bastantes abusos, bastantes irregularidades, y esto pues no, lamentablemente el sector pesquero ha sido uno de los sectores más afectados, porque incluso en el marco de que ni siquiera había una sentencia a nivel de un proceso penal, se terminaba incautando embarcaciones que no solamente pues impedía realizar actividad de pesca, sino que también muchas veces en plena temporada de pesca, teniendo en cuenta que en materia pesquera tenemos solamente 2 temporadas de pesca, muchas veces estas embarcaciones han sido incautadas y han generado pues un montón de pérdidas y afectando a las más personas necesitadas que son los pescadores que realizan esta actividad. Aquí también tenemos la división del medio ambiente, en este caso que es la división de la policía, la Policía Nacional del Perú tiene un área para poder colaborar en investigaciones por ilícitos penales que se puedan generar en este tipo de actividades pesqueras. También tenemos las direcciones o gerencias regionales de la producción, que mayormente la encontramos que básicamente que dentro del gobierno regional existe una dirección que mayormente son las DIREPRO o las GEREPRO,
en la cual tienen competencia en materia pesquera a nivel de un gobierno regional. Ahora bien, lo que nosotros hemos podido apreciar, básicamente, que el Ministerio de Producción tiene una columna vertebral. Y la columna vertebral básicamente está compuesto pues por el IMARPE, el FONDEPES, el SANIPES. Básicamente esta institución se encarga de poder ver la sanidad de los recursos hidrológicos, que los recursos hidrológicos pues no contengan algún contaminante que pueda afectar la salud de las personas, porque entendamos pues no que los recursos hidrológicos no solamente se procesan, es decir, para convertirlos en harinas, aceites o conservas, sino que también salen al mercado para ser comercializados y en este caso el Instituto Peruano Pesquero. Dentro de las direcciones más importantes en el Ministerio de Producción, tenemos que la Dirección de Política de Análisis y Regulación de Pesca y Agricultura. Esta dirección es crucial porque contribuye en la mejora de la regulación pesquera, contribuye en proponer propuestas para poder mejorar, en este caso, la pesca, que luego, pues, no, en este caso, se determinan pues no en resoluciones ministeriales o en este caso contribuyen a que se puedan emitir decretos supremos. Luego tenemos la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, que básicamente su competencia está enmarcada en poder gestionar, en este caso, cómo el sector pesquero, para poder promover la actividad para consumo humano, consumo indirecto, pues no, que trabajan de la mano de la Dirección Regional de Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultura. Tenemos la Dirección de Pesca Artesanal, que únicamente se enfoca en poder promover la pesca artesanal de embarcaciones que efectivamente se realiza trabajo manual y también promueve mucho el tema para que se puedan formalizar anteriormente cuando existía pues no la normativa sobre formalización pesquera. Luego tenemos la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanción, que no es otra cosa la que se encarga de fiscalizar si es que estás cumpliendo o no con las obligaciones regulatorias del sector. También tenemos ahí las direcciones, en este caso sancionatorias, en el caso se pueda determinar la responsabilidad administrativa, como también pues no tenemos por siguiente la sala superior que revisa en este caso los recursos de apelación, como lo llamamos el CONAS. También tenemos la Dirección de Asuntos Ambientales, Pesquero y Agricultura, que básicamente es la dirección que se encarga de poder aprobar estudios de impacto ambiental que se presenten en la línea de que aún no ha sido transferido, pues no la competencia de manera completa, en este caso al SENACE, que es el ente rector en materia de certificación ambiental. Y tenemos la Dirección de Acuicultura, básicamente que esta dirección promueve el uso adecuado para que se pueda aprovechar y se desarrolle no solamente la extracción pesquera, que tú sales al mar efectivamente y realizas la actividad, sino también la crianza de peces y que también estos puedan ser comercializados. Hoy por hoy tenemos un gran crecimiento en la acuicultura que en realidad pues contribuye a poder mejorar las economías mayormente familiares y hoy también como con la nueva regulación en este caso que se modificó la ley de agricultura, que seguro será momento más adelante para poder conversarlo, ha contribuido mucho porque no le piden muchos requisitos a los emprendedores para que puedan realizar esta actividad. Esta dirección efectivamente fortalece y promueve para que se puedan realizar actividades, pues no, en este caso, de acuicultura. Ahora bien, uno de los temas cruciales que quería tocar, que efectivamente no se suele mucho conversar, es sobre la regulación de los buzos, que en realidad es un tema actual, es un tema importante, que en este caso merece que nosotros podamos conocer cuál es el estado actual
en qué nos encontramos y qué es lo que se espera, pues, no de esta regulación. Lo primero que debemos tener en cuenta, en este caso, que antes del año 2024 prácticamente no teníamos absolutamente nada de regulación en relación al tema de los buzos, que en realidad los buzos realizan una actividad muy importante dentro, pues, no de el desarrollo pesquero, no solamente en investigación, sino también, en este caso, en caza, que realizan, pues, no, a realizar con trabajo manual la selección, pues, no, del recurso. Para ello, recién en el año 2024 se ha emitido el Decreto Supremo 1-2024, que se publicó en enero de ese año, donde realizó una clasificación muy importante que en este caso los buzos deben tener en consideración. Lo primero que se estableció es una diferencia entre buzos profesionales y buzos no profesionales. En esa línea, en esa línea se debe tener en consideración que cuando nosotros nos referimos a los buzos no profesionales, nosotros entendemos que hay buzos artesanales, buzos de acuicultura, buzos recreativos, buzos de actividad científica, y cuando hablamos efectivamente de los buzos profesionales, hay buzos de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. En realidad, en el Perú, la gran parte, en este caso, de personas que realizan actividad de buzo, básicamente nos encontramos en los buzos no profesionales, porque son básicamente los buzos artesanales, acuicultura, recreación, científico, entre otros. Primero, la regulación, en este caso, ha definido qué entendemos por buzos no profesionales. Para empezar, para yo poder realizar actividad de buzo, tengo que tener una licencia otorgada por la Capitanía de Puerto. Sin una licencia, yo no puedo realizar, en este caso, actividad de buzo. Además, la norma también establece para los buzos no profesionales, deben tener una buena desarrollo psicofísicamente, tienen que estar aptos, debidamente calificados, entrenados para planificar, supervisar y efectuar inversiones, operaciones de buceo con fines de recolección de pesca subacuática en forma manual, artesanal con fines deportivos, entre otros. Y este es muy importante porque anteriormente no existía que los buzos puedan realizar o puedan tener un título habilitante para poder realizar esta actividad. Anteriormente, lo mucho que existía, pues no son carnés que se les otorgaba para poder realizar esta actividad de buzos. Hoy por hoy, con la nueva regulación, obligatoriamente deben tener una licencia que les va a otorgar capitanías y para ello se tiene que evaluar no solamente competencias psicológicas, físicamente, estar apto físicamente, sino también competencias de experiencia en la materia para poder realizar esta actividad. Dentro de los buzos no profesionales, nosotros tenemos al buzo artesanal, que realiza actividad de recolección o pesca subacuática en forma manual hasta los 18 metros o 60 pies de profundidad en apnea, utilizando equipos automáticos o dependiendo de superficies con aire comprimido. Esta distancia es muy importante porque, claro, si efectivamente es un buzo no profesional, no puede ir a mucho. Este es un aspecto técnico en la cual pues no un buzo no puede ir a muy alta profundidad porque puede poner en riesgo la vida, en este caso, de la persona. Tenemos los buzos de acuicultura, en este caso son buzos que realizan cuando se desarrolla actividad de acuicultura dentro del mar. Recordemos que en este caso, hoy por hoy en el mar se desarrolla actividad de acuicultura y donde no se necesita el uso del agua, como pasa pues no, eh, como pasa cuando realizamos actividad de agricultura en el sector privado, de tú en tu propiedad, sea a título de propiedad o sea básicamente en posesión o por cualquier tipo de contractual, tú necesitas de usar el agua como fuente hídrica para poder realizar actividad de agricultura. En el mar no.
Y también para poder desarrollar dentro de esta acuicultura en el mar, vas a necesitar tener una licencia de buzo acuícola. El buzo recreativo son operaciones de buceo con fines deportivos, tipo caza submarina, en apnea o con equipos de buceo automático o dependiendo de la superficie hasta 30 o 100 pies de profundidad. Y el uso científico que realiza la misma actividad solamente con finalidades de investigación que también va de 30 a 100 pies de profundidad. Ahora bien, en este caso, en relación a los buzos profesionales, debemos tener en cuenta que los buzos profesionales es la persona que posee también una licencia otorgada por la dirección de las capitanías, donde tiene que mostrar aspectos psicofísicos en la cual se le otorgan las facultades para poder desempeñar en relación a profundidades y características de los equipos y gases respirables. Y acá vienen ya las diferencias sustanciales para poder tener un título habilitante como buzo. Primero tenemos la categoría, la tercera categoría, en la cual el profesional está facultado para poder desarrollar trabajos de 30 metros a profundidad a 100 pies con suministro automático dependiendo de la superficie. En este caso no está capacitado para efectuar trabajos de corte o soldadura y esto es algo muy crucial. Cuando hablamos de buzo, no es para realizar actividades efectivamente de soldaduras dentro del mar, de algún efectivamente aparato, cosas así, sino que básicamente es para realizar actividad de pesca. En este caso, la licencia es otorgada al postulante que complete 624 horas de capacitación formal de entrenamiento en un centro de formación o en centro de capacitación. Y esto efectivamente llama mucho la atención porque si hablamos de buzos profesionales, tienen que tener una preparación técnica para poder demostrar, en este caso, que están en la capacidad de poder realizar esta actividad. Es por eso que al buzo de tercera categoría se le pide pues unos 624 horas de capacitación formal del entrenamiento. Y entrenamiento acuático de buceo reconocido por la Dirección General de Capitanías. Ahora bien, el buzo profesional de segunda categoría, básicamente en este caso, se realiza también trabajos dependiendo de la superficie, que puede ser de 80 metros o 200 pies de profundidad. A profundidades mayores es obligatorio de mezcla de gases de distintos aires para que pueda, pues, no ver el tema de la respiración. La licencia es otorgada al uso profesional de tercera que hubiera cumplido un mínimo de 2 años de la categoría y demuestra a través de los registros de su libreta de buceo profesional. Es decir, para yo pasar a un buzo de segunda categoría, previamente debo haber realizado actividades de buzo de tercera categoría, como mínimo 2 años y tener pues no experiencia para poder realizar este tipo de actividad. Por otro lado, tenemos al buzo profesional en saturación, básicamente que nos referimos a la calificación otorgada al buzo profesional de primera clase, que demuestre como mínimo 200 días de trabajo, 200 días de trabajo en operaciones de buceo con mezcla de gases para la cual debe cumplir, entre otros requisitos. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿estas licencias que se le otorgan a los buzos son indeterminadas o en este caso hay un plazo de caducidad? ¿Tengo que renovar mi licencia? Al respecto, la norma, en este caso, establece que cada 3 años tienen que hacer una renovación de licencia a los buzos para poder desarrollar esta actividad. Para ello, en este caso, para ello, tienen que realizar actividades de capacitación física, capacidades psíquicas, para continuar realizando la tarea de garantía y que se desarrolle de forma eficaz. Porque puede ser que acá 3 años la persona pueda estar enferma o pueda efectivamente no tener la capacidad de respiración de manera adecuada y pueda pues no terminar afectando su vida. Para ello la norma establece que existe un plazo para poder solicitar la renovación
Y si no me dan dentro del plazo, que es de 10 días hábiles, aplica el silencio positivo. ¿Esto qué significa? Que se entiende por aprobada la renovación de licencia. Ahora bien, pasamos al tema, ¿qué pasa? Una licencia de un buzo se puede cancelar, se puede suspender y para ello, básicamente, la norma ha establecido en qué supuestos, en este caso, la licencia que tiene un buzo puede ser cancelada. Primero, hablamos de una incapacidad física permanente o enfermedad irreversible, porque es claro, si yo tengo una enfermedad, es complicado que yo pueda realizar actividades de buzo. Segundo, tenemos básicamente tener más de 70 años de acuerdo con ser cumplidos, es decir, que según la experiencia y estudio técnico se ha determinado, pues, no tener 60 años en adelante, puede ser causal de suspensión, toda vez, pues, no, que ya no va a tener la misma capacidad de respiración, entre otras cosas técnicas. Por otro lado, no haber renovado la licencia en el periodo que hubiera correspondido hacerlo, es decir, si yo no renuevo mi licencia de uso, automáticamente lo pierdo. O en este caso se puede cancelar a solicitud del interesado. También se puede cancelar cuando se comete un delito durante la actividad de buceo, debidamente confirmado mediante sentencia judicial firme, o incurrir en sanciones que ya fue sancionado previamente, en este caso por el periodo de 2 años, o incurrir en una de las infracciones que establece, en este caso, el reglamento cuando hablamos de la sanción de multa más una cancelación de licencia según la norma del Decreto Supremo 0015/2004. Además, la norma también establece que puede haber suspensión de la licencia cuando nosotros nos encontramos como actividad de buzo bajo una prescripción médica o cuando el buzo incurre en algunas de las infracciones que establezca una suspensión de licencia. Por otro lado, en el caso de los supuestos de cancelación que se mencionó, de no haber renovado la licencia o haberlo solicitado la cancelación, en este caso, pueden obtener su licencia pre-examen médico y después de 3 años transcurrido. Es decir, después de 3 años de transcurrido ese supuesto, yo puedo solicitar básicamente tener nuevamente mi licencia. Hay un dato muy importante. Cuando hablamos de los buzos profesionales, lo primero que deben contar con un certificado médico de aptitud que debe ser expedido por un profesional médico especialista en medicina subacuática e hiperterbárica y los no profesionales de un médico personal de buzos. Es decir, para los buzos profesionales los requisitos son más exigentes porque básicamente realizan actividades más profundas en el desarrollo de la pesca, en este caso subacuática. Ahora bien, lo siguiente, vamos a tocar un tema muy crucial y luego vamos a empezar a contestar las preguntas. Veo básicamente que hay varias preguntas que se tiene que hacer la absolución. ¿Qué nos referimos? Y este ha sido un tema también relevante dentro del marco institucional pesquero. Cuando se emitió la ley de pesca tradicional artesanal y su preservación dentro de las 5 millas, que ha generado pues no mucha polémica en relación pues no si afecta o no afecta a los pescadores artesanales, entre otros aspectos. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando el Ministerio de Producción plantea una norma para poder ordenar el sector, para poder determinar las líneas de actividad, básicamente realizar un ordenamiento pesquero. Esto permite básicamente que formalización y orden y que efectivamente no sean afectados o no se cree una competencia desleal entre embarcaciones artesanales y embarcaciones industriales. Esto permite formalización para el acceso al recurso hidrológico, es decir, permite formalizar para yo poder acceder al recurso biológico. No es lo mismo, por ejemplo, que una embarcación industrial
quiera pescar dentro de las 5 millas, que puede lanzar una red de cerco, efectivamente, y capturar toda la masa que puede existir. Que una embarcación, en este caso, artesanal, pequeña, o en este caso un caballito de totora, que en este caso quiera realizar actividad donde va a haber una competencia desleal. También contribuye el ordenamiento pesquero, contribuye a una formalización laboral, contribuye a una formalización tributaria, una formalización registral, para que en este caso de las embarcaciones, y una formalización sanitaria. Es decir, los proyectos básicamente de ordenamiento territorial pesquero permiten formalizar el sector pesquero, permiten básicamente que se formalice su forma de acceso, su forma de desarrollo durante la actividad. En esa línea, con la ley que estábamos mencionando, efectivamente se protegen únicamente las 5 millas para la pesca artesanal. Ese era el tema que salió a flote cuando esta norma se aprobó este año, donde se decía básicamente que las 5 millas no necesariamente estaban destinados para la pesca artesanal. Al respecto, la ley básicamente, en este caso, la ley en este caso establece, primero, que reconoce la pesca tradicional ancestral. Y este es un término nuevo, es un término novedoso. Y también la pesca tradicional artesanal con la finalidad de que se instauren políticas públicas orientadas a mejorar condiciones y vida de los pescadores, manteniendo su tradición y cultura que los une pues con el mar, los lagos, las lagunas y los ríos. Esto permite impulsar la preservación. La ley es muy clara en poder establecer que permite impulsar la preservación de estas para la extracción de recursos hidrológicos dentro de las 5 millas para su subsistencia, el turismo y la comercialización. Desde ya, la ley básicamente nos da a entender de que las 5 millas efectivamente están destinadas para la pesca artesanal. En esa línea, la norma hace un análisis muy interesante en relación a qué podemos entender por pesca tradicional ancestral y pesca tradicional artesanal. Primero, básicamente, que se considera la pesca tradicional ancestral aquella que se realiza con la utilización de embarcaciones tradicionales, como el caballito de totora, las balsas de totora, las canoas, los veleros artesanales u otra embarcación con dicha categoría reconocida por el Ministerio de Cultura. Es decir, con esta norma se trata de valorizar la tradición de estas embarcaciones que están pues no reconocidas por el Ministerio de Cultura, con la finalidad en este caso porque existe una vinculación de los pescadores con la unión con el mar, los lagos, la laguna y los ríos. Y la pesca tradicional artesanal, básicamente este es un tipo de actividad pesquera realizada con el empleo de embarcaciones menores o sin ella, este es un tema también importante, embarcaciones menores o sin ella, con predominio del trabajo manual. Este tipo de pesca efectivamente se realiza en embarcaciones artesanales, incluye únicamente métodos no destructivos y selectivos no mecanizados para su ejecución. Es decir, en este caso, no se utilizan los aparejos navales utilizados en la pesca industrial como redes de arrastro, palangres, grandes redes de cerco, ni en este caso dragas hidráulicas. Ahora bien, teniendo en cuenta que en este caso, dentro de la norma, ha protegido y ha promovido la pesca artesanal dentro de las 5 millas, vamos a ver si efectivamente dentro de las 3 millas está prohibido o es permitido el cerco mecanizado. Al respecto, el artículo 33 de la norma establece
que la zona comprendida para las primeras 5 millas marinas adyacentes a la costa, a las costas como la zona de protección de flora y fauna existente en ellas, las actividades extractivas de mayor escala no están permitidas al interior de esa zona reservada. Es decir, las actividades de mayor escala efectivamente se excluyen dentro de las primeras 5 millas marinas. En dichas, efectivamente, en dichos 5 millas, se establece el siguiente medida de ordenamiento pesquero. Aquí la norma establece que se prohíbe el empleo de artes, métodos o aparejos de pesca que modifiquen las condiciones biológicas del medio marino, es decir, aparejos de pesca que son métodos muy agresivos, y se prohíbe la pesca con redes de cerco mecanizado en el ámbito marino comprendido entre el litoral y las 3 millas marinas. Es decir, dentro de las 3 millas, la norma es clara en señalar que no se va a permitir el cerco mecanizado. Y efectivamente, dentro de las 5 millas total, no se permite actividades de pesca de mayor escala. La norma también efectivamente establece de exceptuar de forma excepcional de que los pescadores artesanales, en este caso, que realicen pesca y no se adecúen a la normativa, puedan ser procesados por el delito de extracción y procesamiento de pesca conforme al artículo 308b del Código Penal por un plazo razonable, que no ha establecido el plazo, con la finalidad de que los pescadores artesanales se vayan, en este caso, concientizando de la regulación. Ahora bien, esto conlleva efectivamente de que se genere una nueva clasificación pesquera, porque básicamente, en este caso, en la normativa han habido cambios y ha quedado de la siguiente manera. Lo primero que el artesanal, como ya lo mencionábamos, es la actividad extractiva de recursos hidrológicos realizados con predominio del trabajo manual para recolección de arte o aparejo de pesca, cuyo producto es destinado preferentemente para el consumo humano directo. Este es un tema muy importante. La normativa, en este caso, ha tenido por objeto proteger que dentro de las 5 millas se realice únicamente pesca artesanal. Esto debido, en este caso, porque los métodos que se está permitiendo son métodos no agresivos que permiten, pues, no, en este caso, no afectar la biomasa, teniendo en cuenta, pues, no, de que en este caso siempre a orillas del mar es donde se va el desboce para la reproducción de las especies marinas. Entonces, en esa línea, la norma se ha proyectado de que únicamente se realice, pues, no para actividades de pesca artesanal. Y porque esta pesca preferentemente va al consumo humano directo. Es más, ¿qué supuesto nos encontramos cuando nosotros nos referimos a la pesca artesanal? Que puede ser sin empleo de embarcación, efectivamente se puede realizar pesca con embarcación pesquera de hasta 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega y hasta 15 metros de eslora, es el tamaño de la embarcación. Y además la norma hace una precisión de que se entiende por predominio del trabajo manual la actividad extractiva realizada por el uso de artes o aparejos de pesca pasivos o arte de pesca de cerco manual o el uso del arpón solo para actividades cuando realizamos mediante buceo. Es decir, la norma plantea que se utilicen métodos de extracción menos agresivos para que puedan, pues, no realizar esta actividad pesquera. Ahora bien, cuando hablamos de pesquería de menor escala, nos referimos básicamente cuando la actividad extractiva de recursos biológicos se emplea en embarcaciones de hasta 32.6 metros, es decir, la misma de las artesanales, pero utilicen
equipos y sistemas de pesca mecanizados para recolección de artes o parejos de pesca sin predominio del trabajo manual, sino que esta actividad pues no tiene la condición de artesanal. En este caso, la pesca de mayor escala, cuando solo se realiza con actividades pues no mayor de la 32 metros cúbicos de la capacidad de bodega. Ahora bien, la pesca artesanal efectivamente es una pesca en realidad muy amplia, es muy diversa. Por ejemplo, encontramos embarcaciones denominadas el zapato, la chalana, el yate, en este caso la carita de totora, la lancha y el bote. Esta norma, efectivamente, si bien es cierto, ha sido polémica, ha sido criticada, pero ha contribuido al ordenamiento pesquero y dando, en este caso, por protección a los pescadores artesanales dentro de las 5 millas marinas. Esto sería todo por la clase, en este caso el día de hoy, que he preparado y entiendo yo que efectivamente han hecho las preguntas que a continuación, que a continuación voy a pasar, en este caso, a dar respuesta, si me permite. A ver, en principio, me hacen la primera pregunta. ¿Existe fiscalización en pesca artesanal en los ríos de Amazonas, por ejemplo, Loreto? Efectivamente que sí, existe fiscalización, que como mencionaba, pues no, mayormente ya lo realizan los gobiernos regionales según la competencia asignada. Jonathan Mantilla nos pregunta lo siguiente. Los gobiernos regionales, el mismo produce la señal así como también en las leyes descentralizadas y transferencia de función señala. La función J1 se transfiere solo al gobierno regional. Ancash no ha podido, son compartidas la fiscalización. Sí, efectivamente. En este caso, el Ministerio de Producción ha iniciado un proceso de transferencia de las competencias efectivamente en fiscalización, ¿correcto? En fiscalización por parte de los gobiernos regionales. Félix Echevarría nos pregunta lo siguiente. ¿Las competencias en fiscalización es compartida únicamente los actos administrativos en materia de pesca artesanal es de los gobiernos regionales? Efectivamente, o sea, en este caso es compartida. En la práctica lo que sucede en varios gobiernos regionales ha pasado, donde el Ministerio de Producción coordina con el gobierno regional para poder realizar actividad pesquera, realizar lo que es la fiscalización administrativa y poder determinar algunos incumplimientos mediante actividad coordinada entre Produce y las DIREPRO, ¿no? Elizabeth nos pregunta, ¿existe competencias compartidas en los ríos amazónicos? Efectivamente, de decirte que hay norma específica, no, pero se aplica la norma general que señalábamos, pues, ¿no? De la competencia compartida que hasta hoy no se ha definido o no se ha hecho la transferencia de manera completa. Rubén Canales dice, ¿los gobiernos locales tienen competencia? Efectivamente, los gobiernos locales no tienen competencia en materia pesquera, únicamente tienen, cuando hablamos de fiscalización y sanción, efectivamente tienen los gobiernos regionales. El siguiente dice, Elizabeth, la FEMA fiscaliza cuando usan dinamita las embarcaciones de anchoveta, la PNP, Fiscalía de los Ríos Amazónicos también, o solo corresponde al mar, todos los creencias de IREPRO. Efectivamente, en este caso, las FEMAS pueden fiscalizar todo tipo de actividades ilícitas, sea básicamente que realicen dentro del mar o sea ya que realicen en lagos, lagunas o ríos. La siguiente pregunta, Helen Mejía. ¿La IREPRO y la GEREPRO se encuentran en todos los gobiernos regionales o solo donde hay actividad pesquera? Los gobiernos regionales tienen una dirección de producción, efectivamente. Y claro, dentro de esa dirección está pues la actividad pesquera, en este caso. Hay lugares donde
Te podrás preguntar, pues no hay pesca. Y ahí no fomentan pues la actividad pesquera, sino ahí fomentan lo que es la acuicultura, ¿no? Elizabeth nos pregunta, ¿por qué la Jerepro solo promueve las entregas de alevinos? Deberían brindar asesoría de acompañamiento. Perfecto. Lo que pasa que en este caso existe, pues no, primero que existe un desconocimiento por parte de los gerentes de la Direpro en materia pesquera y eso no contribuye a que exista un acompañamiento para poder efectivamente asesorar a los pescadores que puedan cumplir con sus obligaciones o no existe, en este caso, incentivos de charlas en materia de fiscalización, qué derechos tienen los pescadores, qué efectivamente funciones tiene la IREPRO, entre otros factores. Eso no se realiza lamentablemente y eso impidió pues no que, por ejemplo, cuando se dio, en este caso, la formalización pesquera en la primera y segunda etapa, hubo mucho desconocimiento y otra cosa es de que hubo también en esa oportunidad personas que desinformaban a los pescadores y es porque eso que muchos no se pudieron formalizar. Entonces, ese es un tema también muy importante y crucial que se debe tener en consideración. La siguiente pregunta es, dice Estrella Pérez. Doctor, las certificaciones, actualizaciones de IGA, caducidad de licencia de operación, ¿cuáles son las direcciones encargadas? En este caso, tendríamos que ver, básicamente estamos hablando de una actividad de procesamiento a nivel artesanal o a nivel industrial. Si efectivamente es a nivel industrial, la competencia pues no es el Ministerio de Producción, si a nivel, en este caso, artesanal o de menor escala, son los gobiernos regionales, en este caso la IREPRO, o en este caso de Produce, pues no, tenemos el área de dirección en gestión ambiental que se encarga de aprobar los instrumentos de gestión ambiental. Omar Javier nos pregunta lo siguiente, ¿cuál es la diferencia? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, se me movieron las preguntas. Un momentito. ¿Dónde están? Me pasó. A ver, la siguiente, se me movieron las preguntas. José, sí, te escuchamos. Levantó la mano. Creo que en este caso no mencionó la pregunta. A ver, la siguiente pregunta. Dice Alfredo Reyes, ¿quién da las categorías de los usos profesionales de primera, segunda y tercera categoría? En este caso, esta es la competencia de la Dirección de Capitanías, son los que hacen la evaluación y te otorgan la licencia correspondiente para considerarte como primera, segunda o tercera categoría de los usos profesionales. Pero como mencioné, la norma establece, pues no, previamente debes tener experiencia como buzo no profesional. Álvaro Mesa. En este caso del buzo no profesional, la licencia permite que acepte que este documento con la finalidad de dar la categoría de buzo no profesional. En este caso, Álvaro Mesa, específicamente, lo que nos preguntas no es establecido en la norma. Lo que establece la norma es que en este caso, existe el procedimiento para poder solicitar la licencia, ¿correcto? Entonces, la licencia
te permite previamente, tú puedes presentar la información. Quizás en este caso, Capitanías te puede dar la oportunidad que se pueda únicamente regularizar. Y sobre esa base se regulariza pues una licencia PADI que tienes, ¿no? La siguiente pregunta nos preguntan lo siguiente. José, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Sí, te Tengo el escucho. audio apagado. Ya. Señor instructor, ingeniero instructor, ¿por qué también no sancionan cuando hay en vedas de las conchas que son conchas negras? ¿Por qué también no son iguales las sanciones con lo que el sector pesquero de la anchoveta dentro de las 5 millas? Y también al buzo que está depredando prácticamente el problema de la depredación de las conchas negras. ¿Cuál es esa resolución? ¿Por qué no me podría explicar, por favor? ¿Sería tan amable? Correcto. José, muchas gracias por la pregunta. En realidad la pregunta efectivamente responde ya a una política del sector en la cual el problema es el siguiente. Lo que pasa que en el tema de los buzos, en realidad al no haber existido regulación, prácticamente podía realizar actividad de extracción y no le pasaba nada. O en realidad la regulación, la fiscalización era deficiente. Pero hoy por hoy que ya tenemos una normativa, efectivamente, donde establece pues no que tengan licencia, que cumplan con determinadas obligaciones, que es el decreto que mencioné, que le vamos a pasar la presentación para que la puedan ustedes revisar. Efectivamente, pues no se establece con claridad que si incumplen les pueden cancelar la licencia, también los pueden suspender y también puede haber sanciones, en este caso de multas, como también investigaciones penales por realizar este tipo de actividades, pues no, que afecten la sostenibilidad pesquera. Entonces, en relación a ello, es que antes no ha habido regulación. Hoy por hoy ya la tenemos. Hasta que se implemente, ya eso ya efectivamente depende ya de la voluntad, pues no, que tenga el Ministerio de Producción con las capitanías, que efectivamente se van a dar, que son los competentes para poder fiscalizar este tipo de actividades. Esa es la respuesta que te puedo dar, mi estimado José Ludeña. Correcto, instructor. Está muy bien. Está bien lo que están. Porque prácticamente se ha estado depredando el mar, así como la sardina, que se depredó. Ahorita siempre hay vedas que lo dicen que lo están dando, pero no lo cumplen las reglas. Tiene que dar un cumplimiento con estas nuevas instrucciones que nos está dando usted. Debe haber ya una ley sancionable, porque ellos lo están depredando prácticamente. Ya no se ve ese molúsculo, ese crustáceo dentro de ¿no? De nuestra fuente de riqueza. Ya no es como antes que era en abundancia. Está bajando cada vez más, ¿no? Eso es todo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y esta regulación ya se pedía hace mucho, en su momento se proponía la regulación de los abusos, pero lamentablemente no había voluntad política para poder aprobarlo. Hoy por hoy ya tenemos una regulación que incluso es un poco desconocido, pero poco a poco ya se va a ir fomentando para que puedan tener en consideración ello. Más bien, muchísimas gracias, José Ludeña, por tu pregunta. Si no hay alguna Correctamente, gracias. pregunta por audio, continúo respondiendo, en este caso, las preguntas por chat. A ver, continuamos entonces la pregunta, los mensajes de texto. Washington nos pregunta, ¿qué trabajo realizan las Corevipas en el control y vigilancia? En realidad, las Corevipas, en este caso, básicamente su función son comités regionales de vigilancia de que realizan pues no actividades de vigilancia únicamente para que cumplan las normas. Pero estos comités únicamente se desempeñan pues en el contexto de que solamente promueven, eh, coordinan para que puedan cumplir, pero no tienen potestad sancionadora, no tienen potestad para poder
determinar el incumplimiento que se pueda dar por parte, digamos, de los posibles fiscalizados. Alguien que creo que levantas la Graviel Salazar. Doctor, buenas noches con todos. Bueno, le saluda Graviel, Gabriel ¿qué tal? Salazar ¿Cómo de estás? Piura. Bueno, primero quería hacerle una consulta, doctor. Si el Estado es el responsable de realizar la fiscalización y es compartida con los gobiernos regionales, ¿es factible o es viable o es legal que una empresa privada haga también fiscalización? Esa es mi primera pregunta. Segunda pregunta, con respecto a lo que es la fiscalización que aún no ha sido transferida solo se encuentra delegadas por normas, ¿no? Al ser delegada por norma, ¿qué tiempo puede ser legal que puedan aplicar sanciones? Porque muchas veces los gobiernos regionales, bueno, a nivel nacional están sancionando, algunos aplicando el decreto supremo 017, otros aún no han aplicado el 017, sino la norma anterior, un comité sancionador que lo forman, y bueno, aparentemente eso todavía está fuera de servicio y debe ser nulo los procesos, ¿no? Pero en el caso de que no ha sido transferida, se puede anular cualquier sanción porque si no está transferida, yo creo que no pueden sancionar, ¿no? Con respecto al decreto supremo de la ley ancestral, bueno, yo tengo un criterio, yo no sé si estoy bien o mal, pero un poquito a adelantar lo que me parece, ¿no? Ya existe una norma en la Ley General, en el artículo 63 del ordenamiento, donde prohíbe las redes industriales y rastras que modifiquen los fondos marinos. Sin embargo, los gobiernos regionales nunca lo han aplicado, pues estas embarcaciones de 32.6 utilizan redes de cerco que muchas veces pasan o llegan más por encima del fondo de profundidad, por lo tanto sí generaban una modificación en su fondo marino, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy de Piura y en Piura los pescadores artesanales no pescan netamente dentro de las 5 millas. La mayor parte está pescando entre la milla 6 y la milla 8. Los veleros que tenemos en zona de Cabo Blanco también pescan fuera casi normal de las 5 millas, pero a excepción de algunas zonas cuando entra la cabrilla, pescan dentro de las 5 millas, pero de ahí el tiempo, cuando ellos pescan, pescan fuera. Ahora, tenemos que ver que embarcaciones pequeñas de 10 metros cúbicos que utilizan una red cerco y utilizan una red de profundidad de 15 brazadas, fuera de las 3 millas no van a poder realizar una actividad porque no van a poder realizar, porque los peces normalmente se encuentran, dependiendo del recurso, por debajo de las 20 brazadas, y en las 3 millas estamos hablando un promedio de 40 a 50 brazadas. Entonces, no van a poder realizar y para mí tienden a desaparecer una flota que no va a poder realizar la actividad pesquera. Entonces yo creo que sí debe el ministerio considerar ciertas acciones en modificar ciertos aspectos técnicos, ¿no? Que debe ser evaluado por el IMARPE, porque no ha participado en este proceso de ley el Instituto del Mar del Perú para poder generar y determinar qué embarcaciones pueden realizar actividad y qué embarcaciones no, ¿no? Eso para mí es mi criterio y con respecto, doctor, en específico, nosotros dentro de Produce se genera una convocatoria para una empresa privada que ahorita la ha ganado Veritas. Esta empresa privada, de acuerdo a norma, establecía que solo la fiscalización ellos realizan a empresas o embarcaciones exclusivamente de anchoveta para consumo humano indirecto. Sin embargo, en los últimos periodos o años, la están haciendo en los desembarcaderos pesqueros artesanales. Si la fiscalización está delegada a los gobiernos regionales, es legal de que estas empresas puedan hacer actividad, porque está Produce y están los gobiernos regionales y están las empresas certificadoras. ¿Es legal que 3 entidades estén en un desembarcadero o no es legal? Básicamente, doctor, esas son mis consultas que tengo. Graviel, más bien muchísimas gracias por la ilustración, la parte técnica.
A ver, para poder responderte tus preguntas. Primero, en el tema de los inspectores, en el tema de la fiscalización es muy importante poder entender lo siguiente. La fiscalización en realidad puede desarrollarse por el propio personal del Ministerio de Producción, por el propio personal de los GORES o por empresas contratadas para poder hacer esa actividad de supervisión que en realidad no le quita legitimidad alguna. Es decir, en el marco efectivamente que se necesita de un servicio específico, se puede contratar tanto a personas o empresas que realicen la función de fiscalización. Ahora bien, el tema que tú me preguntas es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se otorgan competencias específicas y dentro de las competencias específicas está la delegación que únicamente anchoveta y en este caso y no artesanales? Ahí se podría analizar, en este caso, primero el contrato de delegación, dos, se tendría que analizar las actas de fiscalización y si en este caso no hay competencia para ello, esas actas efectivamente serían nulas y por consecuencia los procedimientos sancionadores serían nulos por el tema de competencia. Ahora, en relación a la segunda pregunta, en el tema de la competencia, lo cierto, efectivamente, y es lo oficial, que produce tiene competencia en materia pesquera. Los gobiernos regionales siempre se han planteado la idea que lo tienen, pero con la última disposición que emitió Produce, que se está transfiriendo funciones de fiscalización a los gobiernos regionales, eso de plano quita de que efectivamente los gobiernos no tenían la competencia y no estaba claro la competencia. Por lo tanto, esos procedimientos sancionadores que han sancionado por parte de los gobiernos regionales pueden ser pasibles de nulidad. Ahora bien, en relación a la tercera pregunta, que en el tema de la ley de pesca ancestral, efectivamente que sí, concuerdo, Graviel, si bien es cierto es una mejora, quizás de la regulación, pero lo cierto que esta norma no tiene mucho contenido técnico. ¿Por qué? Porque muchas veces las normas pues no se elaboran sin la previa recepción, en este caso del IMARPE, como era técnica para poder determinar qué tipo de embarcaciones se pueden considerar dentro de las primeras millas, porque como tú bien has mencionado, gran parte de las embarcaciones nacionales realizan pesca fuera de las 5 millas, incluso realizan pesca en alta mar. Entonces, esos aspectos técnicos no se han tenido en consideración para elaborar la ley, pero obviamente toda ley es susceptible de mejora. Eso es lo que puedo responderte, estimado Graviel. Doctor, ¿puedo hacerle una adicional, por favor? Porque aquí en Piura tuvimos un problema también. Mire, en el año 2020 sale una norma que genera la modificación de las categorías AMIPES, AMIGES. Sale un decreto supremo, sale un régimen especial para la bahía de Sechura, donde considera que 36 semillas por metro cuadrado. Sin embargo, la ley decía 150 toneladas puede ser extraído por la categoría MIPE, pero sí les autoriza en el régimen especial para Sechura 36 semillas. Y Direpro saca una resolución directora a la base de la resolución ministerial donde le baja la categoría MIPE a 25 semillas por metro cuadrado. Sin embargo, Produce dijo, no puedes extraerse en 25 semillas, hablábamos de más o menos 1.200 toneladas, 1.500, ¿no? Pero Produce, la ley me decía 150 toneladas. Entonces, para mí era ilógico que Produce otorgue 36 semillas autorizadas, Direpro reduzca a 25, pero Produce no considere otorgar el número de semillas, porque para mí se sale de la norma general a irse a una específica. Entonces, debió considerarse no como tonelaje, sino de semillas, como número de semillas extraíbles, ¿no? Entonces, pero Produce no quiso reconocer y afectó por cerca de 3 años a todos los maricultores, ¿no? Entonces, doctor, esa parte, ¿es legal que haya hecho la Direpro y reducido a 25
y la DIREPRO con la norma que sale en la resolución ministerial de 36, ¿fue legal que haya generado esta resolución? Porque dentro del artículo 52, los gobiernos regionales se transfirió la función de producción acuícola y el número de semillas corresponde a una producción acuícola. Entonces, doctor, no sé si me puede aclarar o de repente algo que pueda aclararme un poquito más. Gracias. Gabriel, a ver, muchas gracias por la pregunta. A ver, efectivamente, en principio sería cuestión de revisar específicamente la norma de IREPRO para poder emitir una opinión más clara o más específica, pero en términos generales te puedo decir lo siguiente. Si existe una norma por parte del Ministerio de Producción donde establece cómo se puede hacer, en este caso, determinar la cantidad, si es en semillas, por parte, en este caso, de la DIREPRO, del gobierno regional, no puede disminuir, porque mediante una norma de menor rango, no se pueden quitar derechos que ya fueron otorgados o beneficios que fueron otorgados por una norma de mayor rango. Si bien es cierto, se ha transferido la competencia en tema de agricultura, lo cierto básicamente es que sigue siendo una norma de mayor rango porque es emitido por la autoridad competente y rectora en el sector pesquera y acuicultura. Entonces, sería cuestión de poder revisarla. Yo te pediría, en este caso, ahí en la presentación están los datos de mi correo para que me puedas remitir la resolución. La reviso y yo te doy una respuesta, en este caso, detallada sobre el tema. Ok, doctor, muchas gracias. Muy amable. Listo, Gabriel. Muchas gracias. A ver, siguiendo con las preguntas. Nos pregunta Robinson lo siguiente. A ver, Robinson nos lo pregunta, en este caso, ¿hasta qué edad está permitido ser buzo ser profesional? Hasta los 70 años. La siguiente pregunta. Helen Mejía nos pregunta, licencia pesquera para competencias de produce y licencia de buzo es las capitanías. Correcto, Helen, esa es la respuesta. A ver, Alfredo Reyes dice, Sechura van a cancelar muchas licencias por robo de concha abanico. Efectivamente, ya con la nueva regulación, el tema de los usos, se puede iniciar procedimientos sancionadores y como consecuencia, pues no el tema de la cancelación de licencia. La siguiente pregunta, a ver. Lances. Humberto Bustamante Guapaya dice, la ley 31 se aprueba en forma unánime en el Congreso 27 de abril y se publica el 20 de mayo del 2023. No entendí la pregunta. Helen Mejía, la ancestral, el manual y el artesanal es mecanizado, entonces sí sería talastemia, la ancestral y la mecanizado. A ver, lo primero que deben tener en cuenta cuando nosotros nos hemos referido al tema de la pesca ancestral, es que básicamente no existe mucha diferencia con la pesca artesanal. La pesca ancestral únicamente está vinculada a que se trata de reconocer los aspectos tradicionales, es decir, la utilización de embarcaciones como caballito de totora, la bolsa de totora, las canoas, veleros, pero aquí predomina, en este caso, predomina la actividad manual para realizar la actividad de pesca. Entonces, la única diferencia básicamente en la ancestral, que se trata de reconocer el tema de la tradición, el tema de pesca, y se realiza dentro de las 5 millas, efectivamente. Dice Robinson Pinto, ¿es correcto que la pesca industrial quiere ingresar a la reserva de Paracas? A ver, esta pregunta es muy importante. Me voy a detener a poder responder. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la ley de áreas naturales protegidas, efectivamente, no establece ninguna excepción para que se pueda realizar pesca industrial en áreas naturales protegidas. Lo que sucede es que el reglamento de la ley de áreas naturales protegidas establece una excepción
que dice exactamente, está prohibido de realizar pesca industrial en un área natural protegida, excepción no contemplada básicamente en la ley. Por lo tanto, ingresar ese supuesto sería pues no de un vicio de inconstitucionalidad. Lo cierto es que ese vicio de inconstitucionalidad no se planteó en su momento, ¿correcto? Porque existe un plazo para poder plantear una demanda de inconstitucionalidad. En esa línea, efectivamente, lo que se discute hoy por hoy es efectivamente las embarcaciones industriales que realizaron pesca en las áreas naturales protegidas tendrían o no tendrían derechos preexistentes por haber realizado hace mucho tiempo el tema de la pesca. Entonces, al tener un derecho preexistente, preexiste, teniendo en cuenta que la creación de la Reserva de Áreas Naturales, la Reserva de Paracas fue creada después de que quizás se realizó esa pesca industrial. Lo cierto es que en realidad es un argumento en realidad válido, pero lo más probable efectivamente es que hoy por hoy que existe un proceso un proceso constitucional donde se está disputando la Sociedad Nacional de Pesquería eh, en relación a una directiva que estableció el CERNAN, lo más probable pues no que la declare infundada y se diga que la pesca industrial sí está prohibida en las áreas naturales protegidas, más aún que el reglamento incorporó un supuesto que no estaba contemplado en la ley. Entonces, esa es la situación actual sobre la pesca industrial en un área natural protegida. A ver, la siguiente nos pregunta, Sara nos pregunta, ¿quiénes son los ancestrales? Esta respuesta ya la respondí. Sara dice, en Lima es insuficiente la fiscalización, mucha pesca ilegal de presión. Efectivamente, la fiscalización en materia pesquera es cuestionada, es criticada, porque en algunos supuestos es deficiente, pero en otros supuestos sí realizan una fiscalización adecuada. Humberto Bustamante nos pregunta, ¿produce ya transferir las funciones de competencia al GORE de Lima? Todavía está en proceso de transferencia. La siguiente pregunta, a ver, los GORES otorgan certificación ambiental. En este caso, cuando hablamos de la pregunta de Estrella Pérez, dice, los GORES otorgan certificación ambiental en materia pesquera únicamente cuando nos encontramos a plantas de procesamiento artesanal, como son pequeñas plantas que se realiza el tema de conservas mayormente. Humberto Bustamante dice, de la Asociación de Pescadores Artesanales Conexo de Pucusana. Perfecto, saludos. En este caso, Humberto. ¿Cómo se puede identificar si una embarcación es artesanal, menor escala o mayor escala? En un caso intervenga una embarcación ecuatoriana ilegal. Ya, ese es un tema muy importante. ¿Qué pasa? Y has planteado un tema muy importante. En este caso, Ritter dice, ¿cómo se identifica si una embarcación, en este caso ecuatoriana, ingresa al territorio peruano y está realizando esta pesca ilegal? Para eso se tiene que hacer un análisis tanto de la regulación ecuatoriana y peruana y poder determinar en base a la capacidad de bodega, en base también al tamaño de la eslora de la embarcación para poder determinar si nos encontramos, pues no, frente a un artesanal de menor escala o de mayor escala, mi estimado Ritter. Recuerda que en Ecuador, específicamente, en su momento cuando se encontró realizando una embarcación de pesca ilegal, al final del día esa embarcación fue destruida. Ese es un tema muy interesante que pasó en el tema de Ecuador. Alan dice, excelente ponencia, deben desarrollar un curso de gestión de trámites con la capitanía aplicados en la embarcación pesquera. Efectivamente, Alan, es un tema muy importante porque el tema de la regulación de capitanías es un poco desconocido, que seguro pues no
el círculo de abogados lo podría tener en consideración. Humberto, en un acto de fiscalización y sanción a través de Produce y DICAPI, luego de pagar la supuesta infracción y ante decomiso de RH, la Dirección de Fiscalización y Sanción puede retener el sistema de aparejo. ¿Hasta qué tiempo? Porque han pasado 8 meses y no devuelven los sistemas de aparejo. En este caso, mi estimado Humberto, se tendría que revisar la resolución. Te recomiendo que si es posible, tú nos puedas compartir la resolución y poder revisar básicamente porque las resoluciones se establece claramente el tiempo. En este caso, si se está decomisando el tema de los aparejos, que va a haber forma de que te lo devuelvan o efectivamente que no, porque usualmente cuando te detectan lo que es los aparejos que no están permitidos, efectivamente no te los devuelven, pero se tendría que ver la resolución. Yo te recomiendo, si tú deseas, al correo que yo puedo dejar al final, me reenvías, la reviso, te doy una respuesta más precisa en relación a tu pregunta. Alberto Pablo Luna Bellido dice, ¿estamos preparados tecnológicamente para hacer vigilancia pesquera en alta mar? Sobre todo es de tener patrulleros y equipos de detección. Efectivamente, Alberto, es un tema que hace falta. Es a veces complicado realizar el tema de la vigilancia cuando estamos hablando, pues, no de pesca dentro de las 200 millas. En alta mar es un poco complicado, pero seguro se va a ir promoviendo la mejor gestión en el tema de la tecnología, porque hoy por hoy te podría decir que prácticamente es nula la regulación que se realice, pues, no, el aspecto tecnológico satelital. Gabriel Salazar, ya te respondí la pregunta. A ver, siguiente pregunta. A ver, a ver. Sara dice, Produce, ¿se ha comprado patrulla moderna? Efectivamente, ese dato lo desconozco. No te podría emitir una respuesta al respecto. Alfredo, las conchas negras se sacan por buceo. Alfredo Reyes, efectivamente, las conchas negras, existe la práctica que se sacan por buceo. Elizabeth, la anchoveta no está en las 5 millas, en Cuba, en el sur, y para calarlos están después de la sí, correcto, Elizabeth. Esto sí es un dato cierto que ocurre, pues, no en este caso en la realidad. A ver, dice, Anaís dice, lo que no entiendo es por qué Produce no hace nada cuando hay bastante pesca ilegal y las embarcaciones de gran escala siguen trabajando como nada, siguen descargando normal. En cambio, cuando las embarcaciones pequeñas, como las chalanas, llegan a puerto y ahí están los de Produce pudiendo sin documentos hasta decomisan la pota de pesca. Anaís, tú has tocado un tema muy importante que es, digamos, la forma como se ha venido trabajando lamentablemente por parte del Ministerio de Producción. Nosotros, en este caso como abogados en el tema pesquero, hemos visto muchas irregularidades, mayormente con los pescadores artesanales, porque se les ha impuesto sanciones que a veces efectivamente son imposibles de poder cumplir. Hay armadores que en su momento se les sancionó y se tienen multas hasta de medio millón, 1 millón, cuando realmente pues no hay diferencia de muchas embarcaciones industriales donde las sanciones a veces son bajas. ¿Qué ha pasado? Que muchos de estos armadores no se han podido defender en el procedimiento sancionador. Eso no les ha permitido pues defenderse continuamente, pero nosotros hemos tenido, solamente para contarles, hemos tenido algunos casos de unos pescadores artesanales que los sancionaron por pesca ilegal, utilizar arte de pesca no permitido, a pesar de que ellos tenían permiso de pesca. Imagínense ese grado, digamos, de
de nivel que había sancionado el Ministerio de Producción. Y claro, lo que había pasado en el fondo, en este caso es pues no de que el permiso de pesca, como lo habían tramitado en su momento, se le habían otorgado muchas veces el gobierno regional, en este caso de Lima, y el Ministerio de Producción no había hecho un cruce de información y lo sancionaba y tenían multas pues exorbitantes de 100.000, 200.000 soles. En esa línea se pudo plantear, se les inició un proceso ante Produce y al final Produce pues no reconoció el error y declaró la nulidad de estas sanciones porque sí se tenía efectivamente el permiso de pesca. Anaí, lo que tú comentas es un dato cierto, donde muchas veces los pescadores artesanales han sido pues no los más afectados y que pues ha conllevado a que terminen embargándole sus cuentas, entre otros aspectos que se ha mencionado. José Ludeña, levantaste la manito. A ver, dice la siguiente pregunta. Jonathan Mantilla nos dice, la flota pesquera de menor escala estaba a punto de desaparecer en Chimbote. Lo que sucede es que la litografía no es igual en la zona sur, centro y norte. Efectivamente que sí, llegó un punto donde Chimbote, pues no, por este tema de litografía, al no ser igual, estaba pues teniendo graves problemas, pero hoy ya se está recuperando poco a poco. Elizabeth, ¿se entie- se entiende referente a la acción de fiscalización en el mar y cuándo se mostrará la acción de fiscalización en los ríos? En realidad, la actividad de fiscalización es la misma. Se realiza en el mar, se realiza en los lagos, se realiza en los ríos. Que si bien es cierto, en los ríos efectivamente es poco realizar la pesca, que digo la fiscalización. Entonces, eso ya en este caso esperemos que se vaya mejorando con el pasar del tiempo. José. Sí, ¿me escucha, por favor? ¿Sí? Sí, sí te Aló. escucho, José. Ya, cosa rápida, hermano, también. Todos tenemos que participar y es muy buena la participación. Está muy atento hacia las fiscalizaciones. En este aspecto, yo he salido a la mar y he visto mucha depredación de la anchoveta, al menos en el puerto de Chipote. Yo sé las zonas donde hay de las artesanales, embarcaciones de 10 toneladas, de 20 toneladas, 15, 12, ya, las embarcaciones pequeñas, ¿no? Que son para conserva, mayormente lo hacen hasta ahorita mismo, lo hacen en los meses de enero hasta que se va a iniciar la nueva temporada, la legal temporada de anchoveta. ¿Qué resulta? Que en la Isla Blanca, al bordeando la Isla Blanca y Chimbote, las anchovetas están, como dicen, le dicen, este, preñada, ¿no? Mejor dicho, ya anchovetas para desove. Entonces no es justo y se le nota estas embarcaciones pequeñas, no quiero nombrar los nombres, lo sé, y hasta ahorita existen, hace más de 20 años, 30 años. Entonces llegan al muelle de la Gildemetre, de Chimbote, y claritamente se ve cómo sacan las cubetas de sus bodegas con hielo, sacan la anchoveta prácticamente preñadas, o sea, anchoveta que han podido, quizás hubiera habido mejor pesca en temporadas que van a seguir viniendo en futuro. Y no es justo, debe haber un fiscalizador en el muelle, no se ha visto los fiscalizadores, no sé por qué. Ahora tenemos que poner una reactivación, como dice, y chequear y tomar video, foto, porque eso no debe de pasar ya. Por eso que hay momentos en que en la anchoveta, realmente cuando vamos a pescar, la industria, cuando salen 2 meses, a máximo son 2 meses, de un mes a 2 meses, dentro
del término que dan la cuota permitida de la flota pesquera de mayor escala, ya no lo encuentran. ¿Por qué? Porque lo depredaron los artesanales. Así es, eso no debe pasar, no debe haber eso. La resolución tiene que cambiar. Tendrá que pescar poco, cuando la anchoveta está preñada en desove. Y se ve eso. La mayoría, nadie puede engañar eso. Y debe ser cuando ya vean que la anchoveta está en un desove, ya pues, igualito como hacen el par de la flota industrial a mayor escala, ya se terminó la cuota, ya también, ya ahí quedó. Y hay pares de 3 meses, 4 meses, y de veda. Igualito también se debe vedar así de las artesanales. Debe de vedarse, ni bien se le ve, deben de parar ya, al menos una semana o 15 días, porque así es, la anchoveta entra a la costa de cualquier isla, estamos hablando de Chimbote, entra y desova, y ahí lo están pescando. ¿Cómo van a pescar a la anchoveta para la conserva? Si de cada anchoveta son 1 millón de huevos. Dense cuentas, ¿cuánta producción hubiera tenido esa anchoveta dejar? Y en vez de matar esa especie, en vez de seguir que esa especie desova, y ya se va a la profundidad, y si ya pues, ya dejó sus huevos, ya hay más producción. Esta vez ha habido mejor producción para las grandes embarcaciones. La próxima vez, ¿cómo estará? Ahorita, ¿cuánto habrán depredado ya durante estos 3 meses que ha habido buena producción? Al menos en la zona sur, en el puerto de Hilo. No han parado la flota. Eso es lo que yo me baso. José, ¿Cuál muchas sería gracias la solución ahí? por el comentario. Efectivamente, el tema de la pesca artesanal, lo que tú señalas es un dato cierto, es un dato que siempre se ha cuestionado. En este caso, no solamente desde un punto de vista legal, académico, técnico, pero lamentablemente hasta la fecha pues no se ha tomado acción. ¿Por qué? Porque la pesca artesanal pesca todo el año. Y como tú bien has mencionado, lo que se dice, pues no, la justificación que se ha planteado es que los pescadores artesanales, en este caso, al tener pues poca capacidad, pescan menos y no genera tanto impacto por el instrumento que se realiza porque es más selectivo. En cambio, la pesca industrial, que se realiza 2 temporadas al año, es poco más agresivo. En realidad, es un poco discutible y cuestionable, pero lo cierto es que hasta la fecha no se ha tomado acción y como tú mencionas, es un dato real que muchas veces la anchoveta pues no todavía está en el FOE y todavía están digamos, preñadas y eso pues impacta en que se pueda realizar en este caso la extracción adecuadamente, ¿no? Pues es un tema ya más de regulación, más de política legislativa, en este caso que ya depende muchas veces pues no eh, lo, de lo que se pretenda por parte del Ministerio de Producción en mejorar ese aspecto. Pero sí es una situación preocupante que siempre está pues dentro del análisis de debate planteado, ¿no? Correcto. Eso es lo que te podría mencionar, mi estimado José. Correctamente. Ha levantado, creo, la mano Jonathan Mantilla. Sí, buenas noches. ¿Me Sí, escucha? buenas noches. Sí, sí, te escucho. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. Y es gratificante tener este tipo de formación y tener un poco más de conocimiento legal y también de los hechos, pues, ¿no? Mi consulta va por el tema de, bueno, hay tantas normas que el Ministerio de la Producción emite que a veces confunde a los administrados. Hay embarcaciones, como bien lo han dicho, hay boliches o bolichitos, lo llaman, que son embarcaciones de hasta 10 metros cúbicos, considerados como artesanales aún, que se dedican a la extracción de la anchoveta. Hoy en día con la 31749 y con su reglamento, ahora van, de acuerdo a su estructura, van a pasar a menor escala. La pregunta del caso es, ya que aún no señala, el reglamento no ha señalado cómo van a transferirse. ¿Cómo quedarían aquellas embarcaciones que, ojo,
sus permisos de pesca son de hace muchos años, no son de ahora. Algunos son de los 80, 90. Y actualmente, prácticamente este año como el año pasado, ya cambiaron la definición. Antes los consideraban artesanales, hoy en día los consideran menor escala. ¿Cómo van a quedar esos permisos? ¿Cómo van a quedar esa flota? Sabiendo que, ojo, acá en Chimbote, como bien lo mencioné anteriormente, la flota de menor escala iba a desaparecer. Hoy en día lo que sí están pescando son esa flota, hoy en día, pero durante años no han pescado. ¿Cómo van a hacer esas embarcaciones de hasta 10 metros cúbicos con sus permisos? ¿Van a tener que ser obligados a transferir por voluntad propia? ¿O cuál es la metodología jurídica, se podría decir, que va a aplicar el Ministerio de la Producción? ¿Y cómo sería su fiscalización a ellos? ¿Lo va a fiscalizar, como lo señala la norma, de manera única el ministerio o también los gobiernos regionales? He ahí mi gran duda de todas estas normas que se han emitido, que hasta el mismo ministerio se contradice. Gracias. Jonathan, muchísimas gracias por tu pregunta. Es una pregunta clave. Te voy a mencionar lo siguiente. Lo primero, efectivamente, el problema que tú has evidenciado es un problema que nosotros de la parte legal hemos evidenciado cuando en este caso se ha promulgado la ley. Lo cierto es que hasta el momento no existe ningún procedimiento y no existe ninguna disposición qué va a pasar efectivamente con este tipo de embarcaciones que anteriormente eran consideradas como artesanales y hoy por hoy con la nueva norma pasan a ser de menor escala por el simple hecho que se utiliza motor. En esa línea, lo más probable, de hecho que todavía no existe, en este caso, proyecto de ley o alguna resolución que se esté proponiendo, no lo he escuchado, pero lo más probable es que efectivamente este conflicto conlleve a que haya un retroceso o efectivamente que se establezca una norma como un plan piloto para que se puedan, pues, no poco a poco ir transfiriendo. Entonces, ese es el tema que nos encontramos hoy por hoy. Número dos, en este caso, la transferencia sobre el tema de la competencia en fiscalización, lamentablemente, pues no va a ser considerado de menor escala, da pie para que el Ministerio de Producción pueda hacer realizar la fiscalización, aunque pues en el fondo estemos hablando de una, en este caso, por el tema del tamaño y la estructura de una embarcación artesanal. Entonces, ese conflicto, aún teniendo en cuenta de que todavía no se ha hecho la transferencia, esa competencia hoy por hoy la tiene el Ministerio de Producción. Entonces, ese aspecto que tú has mencionado, hasta la fecha no existe pronunciamiento, existe un vacío legal que todavía no se ha emitido ninguna norma, ninguna disposición. Incluso tampoco se ha tocado, por ejemplo, en los fueros de medios de comunicación este tema, la cual pues no resulta plenamente lamentable porque está afectando a gran grupo, en este caso de pescadores, como tú bien lo has señalado, mayormente en Chimbote. Eso es lo que te puedo decir, mi estimado Jonathan. Hay que estar atentos a lo que se pueda ir, en este caso, proponiendo. De esa forma se puede ir, en este caso, planteando, ¿no? Ahora bien, vamos a seguir contestando las preguntas. A ver, Omar Javier dice, ambientalmente, ¿quién fiscaliza a los pescadores artesanales? En realidad, en tema ambiental, no hay no existe, digamos, obligaciones que deben cumplir los pescadores artesanales. Únicamente la fiscalización parte por el aprovechamiento sostenible del recurso, que en este caso lo tiene pues no la competencia de IREPRO, pero de una manera ambiental como tal no se fiscaliza porque únicamente ellos realizan la extracción. Muy distinto que existan plantas de procesamiento artesanales, ahí sí fiscaliza en este caso los gobiernos regionales.
A ver. Dice Jonathan Mantilla, ¿por qué no hablan de las industriales que pescan en estado juvenil y eso? Claro, en este caso, Jonathan, lo que tú mencionas, efectivamente también es un problema de la flota industrial, donde muchas veces, en este caso, al momento que se hace la extracción, se capturan, pues, no pesca juvenil también. Entonces, ese es un problema que incluso el IMARPE no puede, digamos, tomar postura de qué se puede hacer al respecto, porque el arte de pesca para la industria, que son los cercos mecanizados, es un poco difícil, complicado poder pues no seleccionar el recurso. Entonces, sobre esa base, IMARPE también ha mencionado sobre ello, ¿no? Que es complicado poder hacer una pesca selectiva cuando tenemos cercos mecanizados. La siguiente pregunta. Dice David, ¿cómo se puede regular y fiscalizar la actividad pesquera en la Amazonía más en Loreto para garantizar la sostenibilidad y conservación de los recursos pesqueros y proteger los derechos de las etnias y comunidades locales? La actual ley discrimina a más de 2 millones de loretanos que consumen este recurso a pan llevar. Efectivamente, David, lo que has mencionado es un tema crucial. Lo que se hace usualmente desde el punto de vista legal es aplicar, en este caso, la fiscalización por la normativa de fiscalización general por parte de Produce, pero sobre el tema de la fiscalización, en este caso, sí existe pues una deficiencia. Lamentablemente se afecta pues no a comunidades locales o nativas que son beneficiados pues no de la comercialización y el consumo de este tipo de recursos. Dice David, no hay fiscalizadores reales ni entidades fiscalizadas ante su ausencia. Permite extracción de pesca, las embarcaciones extranjeras colombianas. Efectivamente, ese es un tema crucial que hasta la fecha pues no se ha puesto sobre la tela de debate para poder ser analizado. Nelson Solano nos pregunta, ¿el tema de suspender por periodos actividades extractivas es competencia de Produce, previa recomendación? Efectivamente, Nelson Solano. La suspensión, en este caso, cuando se determina una veda, lo determina el Ministerio de Producción, previa recomendación por parte de IMAR. Gustavo dice, ¿la OEFA tiene competencia en fiscalización ambiental en la pesca industrial? En realidad, OEFA no fiscaliza, digamos, la extracción como tal. OEFA se centra en fiscalizar, en este caso, lo que es las plantas de procesamiento industriales que cumplan, como mencioné, pues no con los monitoreos ambientales, que cumplan con el manejo de los residuos sólidos, que cumplan, en este caso, el ANA interviene en poder fiscalizar también en el tema sobre la reutilización de aguas residuales, entre otras obligaciones. Veo que no hay ninguna pregunta adicional, entonces esto sería todo por esta clase. Espero que les haya servido algunos aspectos generales y como mencioné, voy a dejar en este caso mi correo por si algunos integrantes me comentaban algunas preguntas que necesitaba revisar la información para poder darles una mayor alcance en caso pues no lo requiera. Ahí les dejo mi correo por si hay alguna consulta adicional que puedan realizar. Muchas gracias.